A ver, ahora. A ver. Lo que pasa es que el taller que mandó el profe tuyo como que tiene ejercicios, pero son de antiderivadas. Y no sé qué vieron de antiderivadas porque no creo que hayan visto como métodos para calcular antiderivadas. Lo dudo. No, empezamos ya casi al final de la clase, Claro. vimos como más o menos qué era la antiderivada, Ya. como la idea y algo así como la constante, ¿puede ser? Ya, no, sí te cacho, ¿no? Entonces, caché que, por ejemplo, ninguno de estos ejercicios lo vaya a poder hacer, po, porque Ujú. requieren materia más avanzada. Entonces, sí se puede hacer el primero. Ok. Determine las asíntotas verticales, intervalos. ¿Sabes hacer estas cosas? Extremos locales. Eso es como con la primera, la segunda derivada y Sí, después... sí. Ujú. ¿Te manejáis bien en eso? Con las asíntotas no mucho, como Ya, que yo tampoco. no me acuerdo mucho, pero con los extremos locales y esas cosas, la convexidad creo que sí. Ya, bueno, súper. Claro, es mirar los signos de la primera y la segunda derivada, ¿cierto? Y la asíntota, bueno, hay que ver para dónde se va la función hacia el infinito. Claro, déjame pensar. Sí, bueno, es cómo se va la función hacia el infinito, en realidad. Eh, ya, a ver. ¿Por qué la función no está definida en cero? Igual que raro que haya puesto eso el profe. Mm, está raro en todo caso. Ya, ¿qué hacemos? ¿Lo miráis tú y lo revisamos después o qué? No sé, como quiera. Ya, trata de hacerlo tú. Por lo menos esto, claro, de los intervalos, de los extremos locales, derivada, segunda derivada. Estos ejercicios en general son súper largos. No sé si tú cacháis, po. Son súper, súper largos. Requieren calidad de trabajo, entonces te va a demorar mucho. ¿Mm? Y después, si queréis, conversamos un poquito de esto de la antiderivada. Si lo hacemos al revés y así si terminamos antes me dejas libre. Dale. Ujú. Te lo, ¿Queréis agra- que... ¿Cómo? te lo agradecería. No, dale, obvio. Obvio, obvio. Sí, es como una clase particular, así que el tiempo es tuyo, lo que queráis hacer tú, po. Entonces, ¿queréis que te hable un poco de la antiderivada primero? Sí, Ya, porfis. dale. Que queda igual un poquito perdida con eso hoy día en la mañana. Pero mira, la idea en verdad es re simple. La idea en verdad es re simple. Lo que pasa es que cuando tú tienes una función, si tú tienes una función, tú sabes que a esta función la puedes derivar, ¿no? Y obtienes esta nueva función que se llama f', que es una función derivada, ¿cierto? Sí. Ya. Ya, pero existe el proceso inverso a esto. Si tengo esta función, imagínate quiero hacer la flecha al revés. Yo tengo una función y quiero devolverme hacia atrás y obtener la función original. Ese proceso al revés, en vez de derivar, se llama precisamente antiderivar, po. Es lo contrario. Entonces, en general, si tú tienes una función, la pregunta es como, y te doy una función cualquiera, la pregunta es como, ¿cuál será la función que está por arriba? ¿Quién es esta f grande? De modo que cuando yo derivo la f grande, obtengo la f pequeña. ¿Cachai? Eso es antiderivar, po. Tener una función, buscar otra que está como por encima, de modo que cuando la derivo obtengo la original. ¿Está bien? Ujú.
Ya, esa es la idea así como básica de antiderivada, eso es. Entonces, por ejemplo, no sé, no es más que eso. Por ejemplo, si te doy esta función, f de x igual a 1, constante igual a 1, ¿ya? ¿Cuál será la función f grande de modo que si yo la derivo, obtengo la original? ¿Qué crees tú? Tiene que cumplirse que la derivada de la f grande me dé la f pequeña. X elevado a 1 ¿Ya? y ahí me daría como... Más o menos. O sea, En está bien, realidad pero... X ¿Cómo? no es como X solita y ahí me daría 1. Sí, está bien, pero no está del todo completo. Mira, te explico por qué. Lo que pasa es que ya, esta función f de x está bien, ¿ah? En todo caso. Esta función, la x solita, efectivamente, pues si tú tomáis la x y la deriváis, obtenéis la original, pues, obtenéis 1, ¿sí? Pero también fíjate que también sirve si yo coloco x más 3, por ejemplo. ¿Cachai? Esa función, si yo la derivo, también me resulta la original, ¿sí? Porque la derivada del 3 es 0, po, ¿m? Entonces también funciona. Y fíjate que también funciona si coloco, no sé, po, x menos 5, por ejemplo. También. Pero entonces podéis poner cualquier valor como el que se me Eso, plazca. exactamente. Entonces la respuesta, como lo escribimos en matemáticas, se escribe así, x más c. ¿M? Donde Ya, sí. c es una constante cualquiera. Ujú, ¿Cachai? Por eso aparece siempre, cuando tú haces un proceso de antiderivada, siempre aparece la función más c. Siempre aparece un más c al lado. Por eso, porque cuando deriva una constante también te funciona en la original. Y esto entonces sirve para cualquier constante, pues cualquiera. ¿Cachai? ujú. Entonces, la respuesta, lo que quiero decir con esto, para que te quede claro, es que tú tienes una función f y tú buscas para arriba cuál es la función f grande que, claro, me hace la antiderivada, ¿no? Pero la respuesta es que en realidad no hay una única solución, pues porque hay infinitas. ¿Entiendes? Tienes una f. Tienes, por ejemplo, la función x, tienes la función x más 1, que te había puesto la x más 3. Todas estas sirven. ¿Cachai? Entonces, las soluciones, hay una familia infinita de funciones que cumplen la cuestión, etcétera. ¿Se entiende? Ujú, ¿Ya? Entonces, siempre, cuando tú calculas una antiderivada, la solución de eso siempre va a ser una familia de soluciones, que se anotan así como f y más un c al lado, ¿no? Más c. Y a ver otro ejemplo, para que se entienda la cosa. ¿Qué pasa si te doy esto? F de x igual a 2x menos 1. Eso. La misma pregunta, pues ¿cuál será su antiderivada? X al cuadrado ¿Ya? menos X Excelente. más Sí, constante o no sí, va la constante ahí. sí, siempre, pues siempre va un más c. ¿Mm? Está muy Ya. bien eso, está súper bien, pues x cuadrado menos x más c. Tal cual, porque claro, si tomáis eso, lo derivas, obtienes lo que está al principio. ¿Mm? Ujú. Súper bien. Y esto es claro para cualquier constante. Entonces igual es como saberse un poco como las derivadas de memoria, como para recordar como Sí, de hecho sí, pero derivada. después vas a saber que hay maneras y recursos y herramientas para calcular antiderivadas de manera eficiente. ¿Cachai? Pero eso lo vais a ver después. Entonces, hay como métodos y maneras y formas para obtener antiderivadas. Y hay muchos, va a ver que hay muchas maneras distintas. ¿Mm? Porque por ejemplo, si te coloco una cosa así ya como más complicada, te coloco, qué sé yo, el logaritmo de x cubo menos 1 por el seno
de x más 3. ¿Ya? Esta es la función. Y te digo, ya calcúlame la antiderivada de eso. Igual es difícil, o sea, tiene que haber alguna manera de cómo orientarse para hacer algo así. Ujú. Y sí, pues sí los hay, pues, ya lo voy a ver después más adelante. Ya, que se llaman métodos de integración, de hecho. ¿Mm? Ya. Eso, yo creo que eso nomás deben haber visto de antiderivada, no creo que sea más que eso. Sí, eso fue lo que vimos. Ya, claro, no es más que eso. Entonces, bueno, eso es la idea que quiero que entienda, ¿ya? Ahora, bueno, si queréis vemos lo otro, lo del de esta cuestión, de la curva. Ujú. Trata de hacerlo, trata de hacerlo. Dale tú. ¿Cómo, o sea, pruebo la X con el cero? ¿Cómo funciona la E elevado a cero? ¿Queda en E o E en elevado cero? a cero. Cualquier número elevado a cero es uno. Ujú. Sí. Em, sí, bueno, no sé si sabes el número E. El número E es un número como el número pi, es un número que se anota con una letra. Ujú. Ya, eso. Ah, no lo conozco de memoria, pero sé Ah, que ya. existe. No, es un numerito como el número pi, tiene su valor es como 2,771 8. O sea, tiene infinitos decimales igual que el número pi. Ya es un número. Se llama el número de Euler. Ya, mira, estoy un poquito perdida. Si Dime. derivo la primera función, no sé si está bien, me da cero más e a la x más e menos x, porque se mantienen las e, ¿cierto? A ver, repite la derivada. Eh, Cuando uno deriva la e, se Sí, mantiene sí, como el valor. sí, sí, sí. Entonces me quedarían e a la x Ya, más e a la menos x. ya. Pero es menos e a la menos x. Ah, ya, Por regla de la cadena. ¿Sí? ok. Ya. Entonces ahí me quedaría en que es cero. ¿En Como que qué? si reemplazo la x con el cero, Te da cero, me claro. quedaría 1 menos 1, 0. Por ende, Sí. ahí me daría como los intervalos de crecimiento y decrecimiento, pero no tengo como dónde sacar la información, pu. ¿Cómo a qué te refieres con eso? Porque no podía sacar como los intervalos. Onda sería del menos infinito al cero como de una forma y del cero al infinito positivo de otra. No, mira, lo que tienes que hacer, te lo explico. Ya está un poco confundido, mira, te lo voy a explicar. Deriva la cuestión. Claro, la derivada te va a quedar eso, efectivamente, eso está bien. Es e a la x menos e a la menos x, ¿ya? Está bien. Esa es la Ujú. derivada. Entonces, para sacar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, lo que tienes que hacer tú es resolver la inecuación de tomar la derivada y ponerlo mayor a cero. ¿Cachai?
Entonces tienes que Ujú. resolver en el fondo esta inecuación. E a la x mayor que e a la menos x. ¿Sí? ¿Para qué valores de x se cumple eso? La respuesta a esta inecuación te va a entregar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Está bien? Ujú. Eso. Sorry, es que de verdad me cuesta demasiado la E. Mm. ¿Ahí lo resuelves con logaritmo? Sí, esto es una exponencial. Sí, es una exponencial. Exponencial en base e. ¿Cómo se resuelve esto? Aplicando aquí el logaritmo natural. Ujú. ¿Mm? Que se anota así, ln. ¿Por qué? Porque el logaritmo con la exponencial son funciones inversas, entonces se cancelan entre ellos y lo que quedan solamente son los exponentes, x mayor que menos x. Y ahora tenéis que resolver eso, pues x mayor que menos x. ¿Cuánto de eso? Esto te Cero. da x mayor a 0, sí, exactamente, x mayor a 0. Ujú. Eso entonces, claro, precisamente del 0 a la derecha la función es creciente y Ujú. del 0 a la izquierda la función es decreciente. ¿Sí? Sí. Súper. Y en el 0 hay un punto crítico. Que Ujú. fíjate, como la función del 0 a la izquierda, si tú haces un plano cartesiano, entonces del 0 a la izquierda, a ver, vamos a hacer un plano cartesiano. Sin saber el dibujo de la función, pues tú sabes que del 0 a la izquierda la función es eh, decreciente, entonces va a ser algo así. Mientras que del 0 a la derecha la función es creciente. A ver, no es como así. Y del 0 acá cambia y pum, empieza a subir. Entonces, ese punto de acá, en el x igual 0, eso es un mínimo. Ujú. ¿Sí? Es un mínimo local. Ok. ¿Sí? Con eso yo ya sé al tiro que eso es un mínimo. Sin saber cómo es el gráfico de la función. Ujú. Entonces, ahí está como, si crece, decrece y el punto, y Sí, ahora se le saca la segunda derivada para sacar el claro. punto de inflexión. Sí, y las concavidades y toda la cosa. Sí, Ajá. Entonces, ahora sí te quedaría en e a la x más e a la menos x, con la segunda sí, derivada. sí, exactamente, sí. Y ahí también se le calcula la inecuación, ¿cómo para sacar los puntos o Sí, ahí reemplaza en cero? es distinto porque si tú igualas a cero, obtienes los de inflexión. Y si haces la inecuación, vas a obtener las concavidades. ¿Cachai? Ok. Y aquí también puedo aplicar logaritmo. Sí, pues también. Ya. De hecho sí. Ahora, igual quiero que observes algo porque tal vez no te das. No, a ver, pero dale tú. De ahí te comento. Voy a anotarlo en la pizarra por mientras. Tengo un problema con esta porque me va a dar cero, siempre.
¿Cómo eso? O sea, si le igualo a 0 ¿Ya? y lo saco con logaritmo, me ¿Ya? quedaría x menos x. Y eso me da 0 es igual a 0. A ver, de nuevo, Por ende, espérame. Déjame ver. Lo que tienes es e a la x más e a la menos x igual a 0. Eso, ¿no? ajá, sí. Ya. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Qué fue lo que hiciste? Tiraste uno para el otro lado, ¿no? Para menos e a la menos x. ¿Así? No lo había multiplicado por el logaritmo natural, entonces me quedó x menos x. No, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Te explico. Ujú, Si tú acá tomas el logaritmo, ya que no es multiplicar el logaritmo, es aplicar el logaritmo, porque el logaritmo es una función. Entonces, ujú, si tú haces el logaritmo de qué sé yo, de a más b, eso no se separa como el logaritmo de a más el logaritmo de b. Eso no es cierto. ¿Ya? mm. No, no pasa esto. ¿Ok? El Entonces lo logaritmo. tengo que separar primero y después cómo aplicar el logaritmo. Sí, claro, lo que uno debería hacer es tirar una de las dos exponenciales para el otro lado y de ahí puedes aplicar el logaritmo. Pero en este caso tampoco se puede hacer eso. Mm, En este caso tampoco se puede hacer eso, no sé si cachai por qué. mm, mm. Ya, te lo explico. Lo que pasa es que quiero que observes esta ecuación. Esta ecuación no tiene soluciones. No tiene soluciones. ¿Por qué no? Porque la exponencial, imagínate, quizás se te hace más fácil si en vez de colocar una e, coloco un 2. Voy a hacer una cosa. En vez de hacer esto, mira, imagínate que la función es así. 2 a la x y 2 a la menos x. Ya, quizás si cambio la e, para ti va a ser más entendible. La razón es la misma. 2 elevado a cualquier cosa, lo que se te ocurra, 2 elevado a x, para cualquier x, esto siempre es positivo. Siempre es un número positivo. ¿Ya? Esto siempre es mayor estricto a cero, siempre. ¿Ok? Sí. Ya. Lo mismo pasa con este. Este objeto de acá, 2 elevado a menos x también. Para cualquier x que tú tomes, esto también siempre es positivo, mayor estricto a cero. ¿Cachai? Entonces, por lo tanto, la suma de dos cosas que son positivas nunca te va a dar igual a cero, po. Nunca va a pasar eso. ¿Sí? Ujú. Entonces, insisto, esta ecuación no se puede resolver, pues no tiene solución. En otras palabras, No hay lo mismo, puntos como de inflexión. eso, esa es la conclusión, no hay puntos de inflexión. Exactamente. Entonces sería como así como redonda la. Mira, No. vamos a analizar la concavidad. Lo que pasa es que, claro, esta cuestión, si tú quieres analizar la concavidad para arriba, ¿no? Tendría que ocurrir esto, ¿no? ¿Para qué valores de x se cumple eso, ¿no? Mayor a cero. Entonces, ¿para qué valores de x se cumple eso? Y la respuesta a esto es válido para todo x, como te lo decía recién, pues, porque lo de la Ujú, izquierda es positivo, lo de la derecha también. Entonces, eso siempre ocurre para todos los x. Por lo tanto, no hay cambios de concavidades, pues hay una sola, que es ujú. cóncavo para arriba. Es- ¿Cachai? ujú. Entonces la función en todas partes es cóncava hacia arriba. O sea, no es necesario como calcularle la concavidad si ya me doy cuenta de que decrece y crece en un punto y que no existen puntos de inflexión. O sí sería necesario. Ah. O sea, lo que pasa es que con esto te corroboras de que la curvatura, o sea, la concavidad es para arriba. Claro, y es una sola concavidad, pues no hay cambios de concavidades. ¿Sí? Esto te lo corrobora igual. Ok.
¿Cómo vais? ¿Te salió? Me da que x es menor a cero. ¿Dónde? ¿En qué cosa? O sea, al resolver como la inecuación. Pero ¿cuál de todas las inecuaciones estás hablando? Estábamos resolviendo como, que me perdí, como que no estábamos resolviendo la de, para asegurar que solo tenía una Ah, convexidad. no, es que esto ya te lo asegura, po, ¿cachai? Ujú. Esto que está aquí, no hay nada más que hacer al respecto, ¿entendí? Esta cosa ya te dice que hay una sola concavidad que es hacia arriba, Entonces, ¿ya? ¿qué faltaría? Creo que nada más, o sea, mira, o sea, en realidad creo que faltan las asíntotas, pero mira, ya podemos empezar a hacer un dibujo de la función. Mira, el plano cartesiano, tú sabes que en el punto cero, aquí hay un mínimo, ¿cierto? Ahora, ese punto, para saber a qué altura está, ¿cómo sé a qué altura está ese punto exactamente? Si está como acá arriba, está acá abajo, ¿cómo lo hago? ¿Por dónde pasa la función? En el eje Y. ¿Dónde corta el eje Y? ¿Ahí lo calculas con las asíntotas o nada que ver? No, para saber, ya igual tiene que ver, pero no. Lo que pasa es que para saber dónde la función corta en el eje Y, que eso me interesa, no sé si la función va a ser así o va a qué altura, bueno, a qué altura pasa por el eje Y, eso es lo que me interesa. ¿Cómo hago eso? Evaluando f evaluado en cero. ¿Cachai? Eso. ¿Cuánto vale f evaluado en cero? Reemplázalo, pues f evaluado en cero te da. ¿Cuánto da? Uno. F evaluado en cero da 1 más e elevado a cero más e a la menos cero, ¿cierto? Ujú. Me ¿Cuánto daba es eso? uno. No, pues porque e elevado a cero es uno, pues. Entonces uno más uno más uno. Pero él, ¿Sí? Porque es uno, no es cero. sí, está bajando el menos como Claro. delante con la cadena. Sí. Sí, sí, caché. No es eso. ¿Ya? Entonces la función corta el eje Y en la altura 3. Ujú. Ya, entonces marquemos por aquí, entonces por acá arribita está, este es un puntito importante para la función. Porque ese puntito que está ahí marcado con rojo es el punto mínimo de la función. De hecho es el mínimo, ni siquiera hay más. Entonces la función, como es cóncava hacia arriba, como es cóncava para arriba y eh, como claro, como es cóncava para arriba y acá es decreciente al lado izquierdo y creciente al lado derecho, va a ser como una especie de parábola. Tiene que Ujú. ser así. ¿Qué es lo que falta para hacerlo más apropiado, más adecuado? Es saber las asíntotas en realidad. Y eso es lo último que nos faltaba, es ver dónde la función se indefine, si tiene asíntotas verticales, si tiene asíntotas horizontales, oblicuas. ¿Te acuerdas cómo se hace eso? No mucho. Ahí era con los límites, ¿o no? Sí, sí, bueno. ¿Sabes lo que es una asíntota de partida? ¿Sabes lo que es? No, Ya, mucho. te lo explico. La idea es re simple. Cómo se encuentran ya eso es un poco más difícil, pero la idea es re simple. Lo que pasa es que, mira, ¿tú conoces la función, esta, uno partido por x, por ejemplo? ¿Conoces esa función? No, no, no sé. Ya. Te la voy a graficar. La función uno partido por x es así. Ujú. Y este otro lado también hace un espejo para este otro lado. ¿Ya? Es así. Ese es el gráfico de la función uno partido por x. Te la muestro porque esta función es asintótica. ¿Qué significa eso? Es que mira, como que si tú te mueves, por ejemplo, vamos a poner el punto cero, ¿ya? Si tú te mueves al punto cero, de derecha a izquierda, hacia allá, la función cacha como que va subiendo, ¿cierto? La función va subiendo y se empieza a pegar.
no sé si lo veis, pero es como que la curva se empieza a pegar al eje Y. Ujú. Mira, te voy a mostrar el gráfico un gráfico más adecuado que el que hace Google. Ya, ahí tiene el gráfico. ¿Cachai? Ese es el gráfico de la función. Ujú. Entonces, te das cuenta que, claro, si yo me empiezo a mover por el eje X hacia el origen, la función empieza a subir, ¿no? Y empieza a subir y empieza a subir, pero como que la curva cada vez se pega más al eje Y, se empieza a acercar, se empieza a acercar, cada vez más se pega, mira, si empiezo a subir, está cada vez más cerca del eje Y, pero nunca lo corta, pues nunca lo toca, Ujú. ¿está bien? Cada vez está más cerca, cada vez más pegado, pero nunca lo corta. ¿Mm? Eso es un comportamiento que se llama asintótico, que es como que la función intenta llegar, pero nunca llega. Ujú. ¿Cachai? Entonces, como que tienes una línea desde la cual como que la función empieza como a pegar, pero nunca lo toca en realidad, como que se empieza a aproximar. Entonces, ¿por qué se calculan con límites? Porque en el infinito las cosas se tocan allá arriba, ¿no? Fíjate que ocurre lo mismo con esta función si tú te mueves ahora de izquierda a derecha hacia el infinito. Mira, si te moví así como para el lado derecho, me voy para el lado derecho, me voy para el lado derecho, la función empieza a hacer como que se empieza a pegar al eje X. Como que va bajando y se pega al eje horizontal. Lo mismo, cada vez más cerca, cada vez más cerca. Te mueves cada vez más para la derecha, la función está cada vez más abajo. ¿Sí? Ujú. Cada vez más abajo. Entonces, eso es una asíntota horizontal. ¿Vale? La recta del eje X es una asíntota horizontal. Entonces, las asíntotas que son líneas por las cuales la función como que se empieza a aproximar. Mucho. Mucho, se aproxima mucho. Por ejemplo, y ahora te voy a hacer otro dibujo. Te voy a hacer otro dibujo. Te hago un plano cartesiano. Te hago esta cosa así. Y te hago una línea acá. ¿Ya? Por ejemplo, eso. Si yo te hago esto, esta función. Ah, no me gusta el dibujo. Así, imagínate como que, ay, se empieza a pegar, se empieza a pegar para allá. Eso es una asíntota oblicua. Si tienes una línea donde la Ujú. función como que se empieza a pegar a la recta, ¿no? Pero Entonces, si la dime. cruza, o sea, como que si la cruzara la corta en algunas partes, igual sigue siendo Sí, asintótica. Como, eso da lo mismo, sí, eso da lo mismo. Si se corta como al principio, no importa, lo que importa es como para dónde se va hacia el infinito, ¿cachai? Para ok, allá. perfecto. Ujú. ¿Conoces las hipérbolas? Eh, sí, la hipérbola es cuando están como el dibujo que hiciste en delante, ¿no? Sí, de hecho Sí. sí. Mira, te voy a mostrar imágenes de Google. Hipérbolas. Las hipérbolas son así, o así. Ujú. eh, así. ¿Cachai que las hipérbolas son estas cosas que tienen, de hecho siempre tienen asíntotas, porque fíjate, ahí está. Fíjate que claro, es como una curva, es como una especie de parábola con espejo, ¿no? Son como dos parábolas en espejo, pero tienen asíntotas y son oblicuas en este caso, ¿sí? Acá hacen una X, de hecho está marcada con esa línea punteada al medio, ¿no? Y es porque las hipérbolas como que se empiezan a pegar a esas líneas, ¿cachai? Eso es un ejemplo de asíntota también, ¿ya? Sí. Ya, ahora la cosa es cómo se calculan esas asíntotas. Y para eso hay como de tres tipos, porque están las asíntotas que son verticales, que se encuentran de una forma, las que son horizontales, que se encuentran de otra forma, y las que son oblicuas, que se encuentran de otra forma, ¿cachai? Por eso el profe igual te hace como la distinción en el ejercicio, dice determine asíntotas verticales, horizontales y oblicuas, porque son como tres categorías.
¿ya? Y se determinan como de una manera distinta cada una. Eh, la vertical, de hecho, la vertical es la más fácil. La vertical es la más fácil. La Y hago una asíntota, pregunta. Ya dime, habíamos visto asíntotas hacia atrás, ¿cierto? puede O ser sea, que sí, yo no me acuerdo. una era como el dominio, la otra es como donde se anulan o no es nada que ver con eso. Sí, sí tiene que ver con eso, de hecho, sí tiene que ver. Porque las asíntotas verticales son los puntos que no pertenecen al dominio. Ujú. Mm, sí. Ya, sí. Las horizontales son cuando tú tomas el límite de la función hacia el infinito. ¿Ya? Ujú. Y las oblicuas se calculan de otra forma que esa a mí siempre se me olvida, así que no te voy a chamullar. En este Ok. caso, este ejercicio, esta función no tiene ni verticales, porque el dominio son todos los reales. No tiene asíntotas horizontales tampoco, porque cuando tú calculas los límites hacia los infinitos, la función se va para arriba, ¿no? Entonces no tiene ninguna asíntota horizontal, ¿cachai? No se pega a ninguna línea horizontal porque la función se va hacia arriba. Tú sabes Ujú. eso. Y oblicuas, no sé cómo, la verdad es que no te voy a chamullar porque no me acuerdo cómo se hace, pero yo creo que no tiene tampoco. Eso. Ok. Entonces, claro, el dibujo, en realidad era más o menos lo que estábamos diciendo. Por altura 3 el dibujo va a ser como una cuestión así. De hecho, si lo buscamos así como en Google, busquémoslo en Google, como que me grafique la función esta que estábamos mirando. A ver. Mira, aquí está, ese es el gráfico de la función. ¿Ya? Ese es el gráfico de la función, e a la x más e a la menos x más 1. Es así. ¿Te das cuenta que, claro, es como una U, ¿sí? Y se parece mucho a lo que estábamos mirando, claro, pero tiene como una guatita así como más marcada, así, más pronunciada, eso sí. Y yo creo que, claro, como lo que veo no tiene ninguna asíntota de ninguna cosa. ¿Ya? Ujú. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Cachaste todo? Sí, Ya, súper bacán. claro. Súper. Bueno, eso nomás, pues, si tenéis más dudas me decís, para la próxima semana yo creo que ya van a ver, vamos a poder resolver estos ejercicios de acá, para calcular antiderivadas y cositas. Sí, yo cacho que sí. Ujú. Bueno, Ya, pues gracias, te pasaste. de nada, que estés bien. Chau. Chao, chao, chao.